Nombre y apellido y edad. Bueno, mi nombre es Ernesto Francisco González, eh, tengo 63 años, fui a Malvinas con 18 y volví con 19. 19 años tenía cuando fui a Malvinas. Eh, Yo soy Eduardo Aníbal Ramón Cravero, tengo 64 años, yo fui con 21 años porque lo cumplo justo el 3 de abril, así que me fui cumplido 21 años. Perfectamente. ¿Cómo fue la despedida con los familiares antes de irse? yo no los vi, mi familia no sabía que iba a Malvinas. O sea, en ese tiempo no había tanta comunicación tampoco, entonces eh, no sabía. Hasta que volví no sabía. Se imaginaban que estaba allá, pero no sabían hasta que volví. No tuve comunicación. Yo, Ernesto. Ah, sí, sí. Ah, no sé. Bueno, yo soy de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, así que justo estaba de vacaciones y me vine con mi mamá y bueno, estaba toda la noticia que comenzó la guerra y ella se enteró que me iba, por supuesto estaba mal, porque yo sabía dónde iba, si bien uno no sabía mucho, porque la experiencia no la tenemos, pero sé que se quedó mal y bueno, me preocupaba mucho lo que podía pasarle a mi mamá, porque yo sabía que iba a una guerra, podía volver o no volver. Sí. Mi mamá se iba a quedar así, el nene, diríamos, por más grande que sea. ¿Conocen o conoces o conociste a alguien que tuvo una enfermedad grave? ¿En qué sentido? Pues, sí. ¿Allá en Malvinas o después de Sí, Malvinas? sí. Eh, no, allá los heridos en combate. Los que combatimos vimos a nuestros compañeros como heridos y muertos, fallecidos también. O sea, eso fueron más grave, me parece. Sí. Sí, yo desgraciadamente, bueno, por mi actividad que yo andaba con el helicóptero, junté muchos heridos, que gracias a Dios los podía llevar a Puerto Argentino para que había un hospital, los podía curar, y después, bueno, tengo 6 compañeros que, bueno, salieron a volar con el helicóptero y lo derribaron y, bueno, no encontraron nada, ni el helicóptero ni los cuerpos, y, bueno, están descansando en el mar argentino. Gracias. Ahora me toca a mí. Bueno, Eh, ¿Cuál fue su primera reacción o pensamiento al enterarse de que iría a la guerra? mi pensamiento, el mío en particular, fue emocionante porque eh, ya de chico veíamos, bueno, nos enseñaban de que Malvinas era Argentina y yo en mi cabeza era como soldado de Belgrano, de San Martín, ir a recuperar Malvinas. Me tocó ir a Malvinas, así que una emoción terrible. Ah, fue emocionante. Sí, 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 saber hacer algo por mi patria era lo más. Ah, Sí, la verdad que, como dice Ernesto, yo me enteré el 2 de abril cuando vi por televisión, porque yo no estaba trabajando, que habían tomado Malvinas, y lo primero que pensé, si Malvinas son argentinos, yo había estudiado 15 años y era Malvinas, pero bueno, y fue una emoción y, digamos, no sé si orgullo, una palabra exacta, pero me sentía bien de ir a defender las Malvinas, porque para mí era Argentina, son y serán Argentina. bien. Y la segunda pregunta sería, cuando dan las charlas sobre lo que tuvieron que pasar en las Malvinas, si de alguna manera les afecta psicológicamente o es como una terapia para poder superar lo que vivieron. Bueno, fuimos aprendiendo con el tiempo que hablar lo que nos pasó era sacar un poquito de la mochila que veníamos llevando desde que volvimos a Malvinas, ¿no? O sea, Sí. poder hablar era un poquito, Una terapia sería sí, una entonces. terapia, sí. Sí. Para mí, yo lo veía así, Eduardo. Sí, las dos cosas. Un recuerdo nuevamente, recordar todo lo que nos pasó, lo contamos, pero no es que nos ponemos mal porque lo contamos, sino queremos contarlo para que la gente sepa lo que hicimos. Y como dice lo profesional, un profesional me dijo, tiene que hablar, sacárselo, Sí, porque el cuerpo en algún momento le va a pasar la factura. sí. Y queremos expresar lo que
lo que hicimos. Sí. Todo lo que contamos nos lo leímos y nos contamos la parte de ese pedacito de historia que hicimos nosotros. Sí. Y la tercera pregunta sería, eh, ¿cómo se hidrataban? ¿Qué tipo de agua consumían? Nosotros en los montes donde estábamos, teníamos nuestra trinchera, viene a ser, no nos llegaba el agua. En primer momento sí, pero después ya cuando empezaron a bombardeo y todo eso no nos llegaba el agua. Así que consumíamos el agua de los charcos que se hacían, de los pozos que hacían la bomba y se juntaba agua y de ahí tomábamos. Agua natural sería. Agua de que se juntaba en las montañas. Y el agua viene a ser salado lo que está por ahí, ¿verdad? No, no era salada. No es salado. No. Ah, entonces sí. Sí, se podía tomar. Ah, bueno. Sí. Gracias. Yo hasta ahí con mis preguntas. Antes de ir a Malvinas, o de enterarse que iban hacia Malvinas, hacia las islas, ¿tuvieron algún control médico para llevarlos en mejores condiciones? ¿O simplemente les avisaron que se iban y se fueron y no tuvieron ningún tipo de control? No, cuando ingresamos al servicio militar teníamos el control médico. Solamente al ingreso del Sí, servicio sí. militar, Después pero al ya, enterarse que iban claro, hacia no, a pues Malvinas, no, estábamos ningún tipo de aptos, control. ya estábamos aptos para hacer el servicio, así que nos llevaron sin otra revisación médica. Ya. Ujú. Y estando en Malvinas, viviendo todo lo que es el inicio de la guerra en sí, ¿cómo hacían ustedes para, tanto físicamente como psicológicamente, para sobrellevar todo todas esas situaciones, esos momentos? Bueno, fue difícil la adaptación, primero porque pasábamos de tener calor al frío, al viento, la lluvia, la inclemencia del tiempo, ¿no? Y después nosotros tratábamos cuando no bombardeaban, juntarnos y si había solcito, aprovechar el solcito y nos juntábamos y contábamos anécdotas de nuestra vida civil y, ¿cómo es? Y bueno, de esa forma más o menos nos acordábamos de lo que hacíamos en nuestra casa, con lo que nos cocinaba nuestra mamá, eh, más que nada hablamos de la comida, porque ya en ese tiempo eh, había mucha hambre, así que se hablaba más de la comida que de otra cosa cuando O sea, estábamos. tenían escasez de comida, no Claro, se alimentaban bien para lo que era el estar ahí, tener que combatir, tener que no, apoyarse entre ustedes. claro, desde que empezó el bombardeo ya la comida ya no llegaba casi a los montes donde estábamos nosotros, las montañas, y bueno, ya había escasez de comida, así que ya empezamos a sentir el hambre. Yo bajé 15 kilos estando en Malvinas en 2 meses y 9 días, así que imagínate, comíamos lo que podíamos. Era demasiado duro. Claro, Sí. porque uno no se imagina todo lo que vivieron, todo lo que pasaron. eh, Piensa cómo hicieron médicamente, psicológicamente, si se abrigaban, si tenían abrigo, cómo respiraban el aire, el olor de la pólvora, si se les costaba respirar, si se enfermaron estando en Malvinas, qué tipo de enfermedades pudieron eh, llegar a tener ahí, fuera de obviamente las heridas por las balas, las bombas, las esquirlas, el piso de ahí, las piedras, las plantas, los lastimaban. Uno se hace un millón de preguntas, pero a su vez tampoco quiere pasar, como decir, preguntarles algo que les haga recordar o ponerlos muy mal, No, porque es revivir una recordamos, etapa muy dura de sí, ustedes. recordamos Malvinas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Siempre hay algo que nos recuerda. Así que pasamos por todo eso, pasamos bueno, ya te digo, el frío, el hambre, el estar mojado constantemente, que nos afectó allá por una enfermedad, a mí el tomar el agua esa de los charcos también nos producía las evacuaciones Sí, sí, sí. constantes, sí, Claro. diarrea, más que nada. Eh, Así que bueno,
Sí, sí, se pasó bastante difícil fue esos momentos, ¿no? Y bueno, es estar constantemente en alerta, porque teníamos que estar en alerta de cualquier bomba que nos caiga, porque ya con el silbido, cuando salía de los barcos, la bomba hacía un silbido que ya con ese silbido más o menos uno sabía dónde caía. Entonces estábamos, y por ahí dormíamos, en realidad no dormíamos, dormitamos, porque estábamos constantemente escuchando a ver dónde iba a caer la bomba. Claro, no tenían ni siquiera un tiempito de descanso como para reponerse físicamente. No, 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 allá era constantemente estar en alerta siempre. Sumamente duro. Sí, Muchas gracias. nada. Bueno, mi pregunta es, ¿qué significado tiene el 2 de abril para ustedes? El 2 de abril, te voy a dejar hablar a Héctor porque estoy hablando o vos, de Héctor que se sumó a la charla. Bueno, ahí le dejo a él. Bueno, en principio, buen día, discúlpenme, Buen día. me incorporé más tarde a la conversación, estábamos haciendo cosas, siempre estamos haciendo algo. Mi nombre es Héctor Bravo, Héctor Alejo Bravo, soldado clase 62 de la Compañía de Infantería A Salta del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, General Viamonte, asentado en la ciudad de Mercedes, a 65 kilómetros de la ciudad de Moreno, de donde soy oriundo. Nací en Capital, pero a los 2 meses de vida ya estaba viviendo en Moreno. Con esa compañía, la compañía A del Regimiento 6, llegué a Malvinas el martes 13 de abril de 1982. Y empecé a volver, no tengo con claridad la fecha, sé que fue 2 o 3 días después del 14 de junio de 1982. Y con respecto a la pregunta, ¿qué significa para nosotros el 2 de abril? No es una fecha cualquiera, por supuesto. Revivir permanentemente en una fecha puntual, cuando nos atraviesa mucha emoción, nuestro derrotero en la guerra de Malvinas. Eso es el 2 de abril, particularmente, concretamente. Pero trasladado a los 43 años que pasaron, cada día de nuestra vida es un 2 de abril, ¿no? Y esto, repito, que no les asalte la pena, ¿no? Ni la lástima. Nosotros no perseguimos eso. Nosotros tenemos esa experiencia que nos impacta siempre, pero no estamos colgados de esa historia, de esa experiencia, porque cada uno de nosotros se pudo ir desarrollando. Aquellos que no pudieron, se pegaron un corchazo, se colgaron, se suicidaron. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Pero aquellos que pudimos sortear a esos fantasmas que nos atosigan hasta hoy, no venimos, o sea, no estamos permanentemente llorando, apenados, jugamos a la pelota, jugamos al truco, jugamos al tejo, nos juntamos para disfrutar del deporte, de la salida de la pesca, ahora para comer albóndigas, creo. O sea, no estamos colgados de esa experiencia nada más. Esa experiencia nos atraviesa todos los días. A veces estamos mejor, a veces estamos peor. Ahora hace calor. Eso te aleja un poquito de Malvinas, este calor. Pero que no suene, no haga ruido una moto con esas explosiones, que no sé por qué los pibes se apasionan tanto con esa estupidez, pero bueno, porque pasa una moto con esa explosión
Y con este calor, tan lejos del frío austral, automáticamente te remite a eso. Y vos decís, pobrecito, no, las pelotas, perdón. No, es lo que nos pasa, lo tenemos que decir, es lo que nos pasa. Pero estamos jugando al tejo y no paramos de reírnos por eso que nos pasa. Por eso no lo contamos para que los asalte la pena, sino para que sepan que estamos enteros nosotros, pero hay secuelas que no son visibles, pero que están, que permanecen, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque la hice larga, ¿no? Pero el 2 de abril es eso para nosotros. Es Malvinas todos los días, más o menos doloroso. Yo les hablaba de lealtad, de coraje y demás cuestiones. Nosotros acá tenemos, yo ahí me pongo afuera, ¿viste? Porque no he tenido situaciones críticas frente a los ingleses, pero mis compañeros sí. Y cuando mi pueblo me visita, ¿no? Yo quiero que se lleven esa imagen de mis compañeros. Ejemplos de arrojo, de valentía, de miedo, de vergüenza, de mucho orgullo y de mucha lealtad. No sé si vamos a transitar algunos recuerdos, pero... Sí, una última pregunta. ¿Qué significado tiene este museo para ustedes? Bueno, ¿qué significado? ¿Qué significado tiene este museo para ustedes? Y para mí tiene un gran significado. La verdad que tuvimos suerte de encontrar a alguien que nos haga el museo, la municipalidad que nos hizo el museo y nosotros estar acá todos los días transmitiendo nuestra historia, porque no quiero desmejar, pero van al Museo Molina Campo y ven todos sus dibujos, ven todo, pero no está quien le cuente cómo hizo el dibujo. Claro. Cuando nosotros estamos los veteranos que contamos ese pedazo de historia del 2 de abril al 14 de julio, o sea, todo el pedazo de historia que está de Malvinas. Y en particular creo que todos nos sentimos muy orgullosos y siempre queremos ponerle algo más para que la gente se vaya con la mejor visión y que, como vienen los chicos, que el nene le cuenta al papá, al hermano, para que lo traigan a ver, que traigan acá al museo y contarle nuestra experiencia. Claro, claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.